Hola, bienvenidos a la clase de pandas. Vamos a ver esta librería que es para manejo de datos. Si no la tienen instalada, la pueden instalar. Y se importa así. Bien, lo primero que ustedes pueden hacer es leer datos. Los datos en general van a ser filas y columnas, donde las columnas van a ser variables. Pandas tiene muchas funciones para leer datos. Básicamente estas, todas las que inician con read, donde vos tenés read CSV, read Excel y todos estos archivos. La más importante es CSV y Excel, ¿no? Más que nada. Entonces yo tengo, nada, ustedes van a tener en la carpeta datos este archivo delitos.2019, a ver si lo lee. No, a ver, ahí va. Ahí lo lee. Ustedes van a ver, bueno, acá no está muy claro, pero bueno, el primer parámetro es la dirección del archivo. Acá ven que hay un montón de parámetros. Yo creo que el más importante es este de delimiter. Nada, algunos archivos CSV están separados por punto coma, entonces acá le pones... En principio tiene este. A ver. Ahí va. Pero algunos archivos están delimitados por punto coma, entonces va punto coma. Nada, eso leer archivos. Lo más comunes son Exo. Más que nada Excel, CSV y JSON, básicamente. Bueno, hay un montón de cosas que no son importantes, pero tal vez están buenas que las vean. Acá, por ejemplo, corro ls, que es para ver los archivos que están en mi directorio actual. Esta función de acá es si ustedes tienen Google Colab, que es para subir archivos. Pero yo ahora estoy usando la compu local, así que no pasa nada. Y esta librería OS, que es una librería de Python, que o sea, viene básica con Python. Nada, tiene un montón de funciones como esta que te permite conocer el directorio actual, que es este de acá. Nada, que te permite crear carpetas, cambiar, moverte de directorio. Eso lo pueden ver, está bueno. Entonces arranquemos con pandas en sí. Ustedes vieron que yo lo que hice acá es... Básicamente me leí este archivo. Y lo estoy guardando en esta variable. Bueno, en pandas hay dos tipos de objetos importantes que son básicamente los data frames y las series. Y ambas tienen un índice. Los data frames son el tipo de dato que aparece cuando uno tiene más de una columna. En cambio, la serie es cuando uno tiene una sola columna. Básicamente. Entonces, si hago type df, van a ver que es un data frame. Y bueno, vamos a ver algunas funciones, algunas funcionalidades que ofrece Pandas. Tiene un montón, pero bueno, vamos a ver las básicas. Bueno, head, por ejemplo, me da las primeras filas, ¿no? Estos son datos de robos en la ciudad de Buenos Aires, entonces, qué sé yo, tenemos
franja horaria, fecha, ID, subdelito, cantidad registrada, etc. Algo que está bueno es, por ejemplo, esto de acá que te da los tipos de datos. O sea, Pandas tiene como este tipo de dato grande, si quieren, que es el data frame y las series. Pero cada columna tiene que ser homogénea. Esto quiere decir que tiene que ser el mismo tipo de dato que usa Pandas. Entonces, por ejemplo, la variable ID es número entero. La variable fecha es objeto. Que objeto se refiere a varias cosas. Puede ser... Generalmente son strings. O sea, todo lo que es strings lo llama object. Y después float. Otro tipo de datos, si no me equivoco, es... hay un tipo de dato que es para variables temporales. Acá estoy chequeando eso. A ver. Ahí lo que hice básicamente, lo vamos a ver más adelante, pero transformé esta variable, esta columna que era string, lo estaba tomando como texto, la transformé en una variable del tipo de tipo fecha, básicamente. Esos son los principales tipos de datos. Y recuerden eso que tiene que ser homogéneo. Y a veces puede pasar que, qué sé yo, que una columna tiene valores como desconocidos y eso te lo toma como string, ¿no? Por ejemplo, acá está de franja horaria, tiene una palabra nan, como acá. Y eso tal vez te transforma la columna en una columna de string y vos crees que sea una columna de enteros. Bien. Este atributo está muy bueno, shape, que te dice cuántas filas y cuántas columnas tenés. Este tiene 117.000 filas y 10 columnas. Si ustedes quieren ver las columnas, lo pueden hacer haciendo .columns y esto le da la lista de columnas. Esto básicamente es un tipo de dato index, pero lo pueden usar como una lista, básicamente. Ahí me da el primero de todos, el segundo. Puedo decirle dame del primero, en realidad del segundo al último. Y así. Nada, eso. Este info te da más información. Es como el data types, pero te da más información. Este no es importante, este tampoco. Bueno, esto sí es relevante, que es cómo se seleccionan columnas. Vamos a empezar con columnas. La primera es usar esta anotación que usábamos para las listas y pasándole el nombre de la columna. Si uno selecciona una única columna, se la pueden pasar así directo. Pero si ustedes le pasan, si ustedes quieren más de una columna, le tienen que pasar una lista. Entonces yo le estoy diciendo acá, por ejemplo, columnas así y se lo paso acá. Esta función, este método sample me selecciona 7 al azar. En vez de ponerle head, le puse sample, es lo mismo. Sample selecciona al azar. Entonces esto de acá es muy importante, cómo se seleccionan columnas. Hay otro método que este te permite seleccionar filas y columnas al mismo tiempo o solo filas. Creo que sí. Básicamente hay dos, que uno es lock.lock y el otro es ilock. Yo les había dicho que básicamente tanto los data frames
como las series. Esto de acá es un data frame, ¿no? Ahora, vamos a ver esto un toque. Si yo a esto le pido solo una columna, van a ver que esto de acá es una serie. Esto de acá es una serie. Si yo le hago type, esto es una serie. ¿Cuál es la diferencia entre una serie y un data frame? Básicamente que son muy parecidos, pero algunas cosas cambian. Eso. Después lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que tanto el data frame como la serie tienen esto que se llama el index. Que es lo que aparece acá a la izquierda. Que es como un número único, es un identificador único para cada fila. Entonces la función lock y iLock utilizan esto de acá. La función o el método lock utiliza el nombre. Acá el nombre es como un número. Así que usa eso. Por ejemplo, acá yo le estoy diciendo dame hasta los primeros 3. Y acá le estoy diciendo dame todo hasta la columna barrio. Esto quiere decir que es muy parecido a como uno seleccionaba filas, como seleccionaban listas, donde lo primero, o en NumPy Arrays, ¿no? Lo primero de acá va a ser las filas y acá van a ser las columnas. Entonces yo por acá le estoy diciendo dame las primeras 4 filas de la columna tipo delito. Acá fíjense que esto de acá es una serie porque estoy seleccionando una única columna. La diferencia es que acá iLock utiliza los números. Acá también, pero acá, ¿qué pasa acá? Porque los números coinciden que acá también son números. Pero acá yo el índice puede ser cualquier cosa. No necesariamente tienen que ser estos números. Eso es para seleccionar en base al índice o al nombre de las columnas. Otra forma de seleccionar es de manera condicional. Por ejemplo, yo quiero seleccionar que me quede solo los barrios de Villa del Parque. Entonces lo que yo estoy haciendo es hacer algo lógico. Estoy diciendo, es esta serie igual a Villa del Parque. Y van a ver que esto va a devolver una serie del mismo tamaño donde va a ser verdadero o falso. Entonces yo le puedo pasar esta lista de verdaderos y falsos, que es esto de acá, a la función lock. Y esto lo que va a hacer automáticamente es devolverme todas las filas en las que se cumple esto. Entonces ven acá que es todo Villa del Parque. Bien. Y esa es la forma de seleccionar condicionalmente. Por ejemplo, acá lo estoy haciendo un poquito más complicado. Estoy diciendo, ok, donde el barrio sea Villa del Parque, donde tipo de delito sea robo con violencia y subtipo de delito sea robo automotor, ¿no? Y ahí me estoy quedando con todas esas condiciones. Acá otro ejemplo, donde estoy diciendo que la fecha es igual a esto, la comuna sea igual a 11 y que el barrio sea todo menos Villa del Parque. Y acá lo que estoy haciendo es que le estoy pasando eso como filas. Esta máscara, si quieren. Que, o sea, es una máscara que realmente es una cosa de verdaderos y falsos. Ven, es una serie de verdaderos y falsos por cada fila. Y esto está bueno. Es la forma en la que uno filtra datos que quiere. Nada, y esto uno lo pueden hacer, lo pueden usar para un montón de cosas. Algo que es importante es que Pandas da un montón de herramientas básicas, pero no. A diferencia de herramientas como Tableau o Power BI, vos lo que tenés acá son herramientas básicas, muy básicas, y nada, vos armás lo que quieras con eso. Pero no tenés formas específicas de hacer. No es como Excel, ¿no? No es como que está todo tan servido.
Bueno, por ejemplo acá, esto es lo que yo les hablaba del índice, que no necesariamente tiene que ser el que viene por default. Yo acá, por ejemplo, le dije con esta función, seteame el index este de acá. Esta columna acá, que es la columna ID. Algo importante es que en pandas, por lo menos, la mayoría de las funciones no mutan los objetos. ¿Esto qué significa? Este setIndex, van a ver que si yo ahora llamo de vuelta la función, no le hizo nada. No afectó al objeto. Esto es porque por default lo que hace Pandas es que no muta. Así se dice, no muta el objeto. Si vos querés que lo mute, lo que vas a tener que hacer es inPlace igual true. Y esto lo que va a hacer es que nada, lo transforme. Por ejemplo, si yo quiero volver a como estaba antes, con resetIndex, voy a tener que hacer lo mismo, inPlace igual true, y ahí va a funcionar. Si yo no le pongo el inPlace igual true, no funciona. Bueno, algo que aparece mucho, o sea, es el tema de los nans, ¿no? O sea, valores que no se conocen o que no están. Una forma de saber los nans, bueno, es esta con el método info. Una que está buena es esta que uno llama la función isNull. El isNull te vuelve, nada, como verdaderos y falsos. Y vos lo que haces es que le haces un zoom, que ya vamos a ver qué es, pero nada, o sea, básicamente suma las columnas. Y el verdadero... Acá el verdadero es 0, creo, y el falso es 1. O sea, básicamente lo que hace acá es que transforma los valores de boolean a números enteros, que es 1 y 0. Entonces acá ven que subtipo de delito tiene un montón de nans, o sea, valores desconocidos. ID tiene 0, fecha 0. Esta función, por ejemplo, sort values, ordena de menor a mayor. Ustedes lo pueden cambiar, por ejemplo, pueden decir ascending equal false, y eso te lo hace de mayor a menor. Y acá también está el inPlace, ¿no? Eso es algo que nada, se tienen que acostumbrar. Acá otra cosa, por ejemplo, si yo quiero eliminar una columna, puedo usar este método drop. Y algo importante es que por default muchas funciones de pandas lo hacen por fila en vez de por columna. Entonces yo cuando acá pongo subtipo de delito, va a buscar acá en el índice, el índice que se llame subtipo de delito, pero no hay ninguno. Entonces si uno le pone axis igual a 1, acá sí va a buscar por columna, que es lo que yo siempre quiero, la verdad. Siempre va a buscar por columna. Y este también tiene el inPlace igual true, o sea que se lo tienen que poner. Entonces, acá lo que estamos viendo es métodos para eliminar NAs. Un método es eliminar la columna directamente. Entonces, por ejemplo, el subtipo de delito tiene muchos nans, lo elimino, ya está. Otra es, por ejemplo, eliminar las filas que tienen nans. Todas las filas que tienen nans las elimino. O sea, si acá hay un nan, yo elimino la fila completa. Otro método, por ejemplo, es reemplazar con la media. Este no estoy muy seguro. Después hay que verlo bien. Pero acá hay
Nada, hay un montón de métodos. Porque lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, calcular la media de cada columna, que creo que es lo que hace esto. A ver. Vamos a ver. F.min. Bueno, acá pasó que hay algunas columnas que son strings, entonces tiene problemas para calcular eso. A ver si lo puedo... Restart. Le doy de vuelta el data frame. Bueno, entonces los principales métodos son esos. Son básicamente eliminar las filas, eliminar columnas o reemplazar, por ejemplo, este es un buen ejemplo que, por ejemplo, yo calculo la media de esta columna y la reemplazo por la media. Si tienen variables categóricas pueden reemplazarla por el modo, no por el valor que más se repite. Bien. Este es un método que está muy bueno, por ejemplo. Acá yo estoy haciendo value counts, que me dice cuánto tenés de cada variable. Entonces, por ejemplo, de la comuna 1 yo tengo 18.000 observaciones. De la comuna 3, 11.000. Esto está buenísimo. Fíjense que esto solo se aplica a series. Esto no, si ustedes lo aplican a un data frame, esto no funciona. Yo esto lo estoy aplicando a una serie. Otro método, por ejemplo, es este unique, que te dice todos los valores únicos que tenés, ¿no? Entonces acá yo puedo ver todos los barrios que tengo en el dataset. Y puedo hacer lo mismo que antes, value counts. Y esto me dice de cuántos tengo de cada uno. Y acá incluso lo que yo podría hacer es sumar. A ver. No, más fácil es .shape 0. Entonces acá lo que yo estoy haciendo es que estoy tomando la cantidad de filas que tengo total y lo estoy dividiendo por cuántos tengo de cada uno. Y esto, por ejemplo, lo que puedo hacer es... ¿qué puedo hacer? Multiplicarlo por 100. Y así tengo los porcentajes. Entonces, tengo que el 8% de los delitos son en Palermo, el 7% en Valvanera, el 5% en San Nicolás, el 4% en Recoleta, etc. E incluso lo que yo podría hacer es filtrar. Podría ser, por ejemplo, ahora vamos a ver un toque. Yo tengo fecha. Algo más fácil es que el tipo de delito sean robo con violencia, ¿no? Robo con violencia. Bien, esto me vuelve un coso de verdaderos y falsos. Y se lo paso acá al data frame. Se lo puedo pasar así directamente. También con el log funciona. Es lo mismo. Y esto, por ejemplo, yo lo puedo asignar a robo con violencia, ¿no?
Y ahora yo puedo hacer lo mismo que hice acá, pero con esto, ¿no? Entonces, bueno, acá se ve lo mismo que Palermo, Balvanera, Flores, Recoleta. Paternal tiene poco. Tiene 0,5. También. Así que nada, este es un ejemplo que está copado. Algo que se suele hacer con las bases de datos es agrupar por variables categóricas. Entonces yo, por ejemplo, acá estoy haciendo esta función que se llama group by y estoy agrupando por la variable barrio. Que esto es lo mismo que hacer by equal esto. Y puedo calcular la mediana. La media, perdón. Entonces esto me da la media de cada variable por barrio. Acá la ID no tiene sentido. Esto tampoco, comuna tampoco. Cantidad registrada, mediana. En este caso no tiene mucho sentido. A ver. Mode. Mediana. A ver si hay tipo de delito, franja horaria. Ahora que puedo calcular en vez de la media, que no tiene mucho sentido, puedo calcular la suma y quedarme con cantidad registrada. Entonces acá puedo ver por barrio cuántos hay, que es lo mismo que habíamos hecho con value count. Fíjense esto de pensarlo, que yo ejecuto esta función y me devuelve un data frame, ¿no? Esto es un data frame y yo puedo hacer lo que quiera, es un data frame. Puedo aplicar cualquier cosa que quiera. Que sea método de data frames, ¿no? Bien. Esto de acá tiene que ver con cómo uno joinea datasets. Esto más que nada pasa con bases de datos SQL, que es como la mayoría de las empresas organizan sus datos. Por un montón de razones. O sea, las empresas no tienen. Las empresas no tienen todos sus datos en una tabla entera, sino que tienen múltiples tablas, generalmente por entidades. Entonces, uno tiene, qué sé yo, la entidad de usuarios, tiene la entidad de, qué sé yo, transacciones, ¿no? Entonces, si vos querés combinar transacciones con usuarios, lo que vas a tener que hacer es combinar las dos tablas. Y nada, acá viene toda esta teoría de inner join, left join, right join. Vamos a ver qué es lo que dice acá. Por ejemplo, yo tengo que el data frame 1, 2 y 3. Y acá lo que yo estoy diciendo es unirlo en base a la columna nombres. Entonces yo estoy diciendo uní estas dos data frames en base a esa variable. Bien, este es un ejemplo pavo. Concadenar lo que hace básicamente es que los pongo así, como que los voy stackeando. Y el join es parecido al merge. No sé bien cuál es la diferencia específica. Pero nada, si en algún momento tienen que hacer eso, de juntar tablas o, bueno, esto, data frames, pueden hacerlo con estas funciones. Bueno, esto es lo que hemos visto de, nada, por ejemplo, la función sumar, la media, el desvío estándar. También, si se dan cuenta, ustedes pueden, por ejemplo, restar dos columnas. Por ejemplo, acá yo estoy tomando la columna. Esta columna le estoy restando la media de esta otra columna y la estoy dividiendo por el desvío estándar.
No. Y eso lo estoy asignando a una nueva columna. Esto no sé si lo dije, pero bueno, una forma de crear columnas es básicamente hacer como que existen, ¿no? O sea, yo digo df. Perdón, paréntesis, lo que sea eso. Las comillas, qué sé yo, nueva columna. Y yo acá puedo poner, qué sé yo, la media de... A ver. Puedo, por ejemplo, agarrar tipo delito y sumarle subtipo de delito. Entonces acá van a ver que está esta columna que se llama nueva columna. Y acá la puedo seleccionar, ¿no? Que básicamente son las dos variables juntas. Acá incluso lo que podría hacer es así. Y ahí, nada. E incluso algo que tal vez podría hacer es... Bueno, ya está. Nada, hay un montón de cosas. Pero bueno, vamos viendo de a poco. Ustedes también pueden crear como columnas condicionales, ¿no? O sea, por ejemplo, acá estoy diciendo que si la comuna es menor a 4, crea esta columna que es barrio clase y ponele a la variable este. Si la comuna está entre 4 y 8, ponele oeste. Y si es mayor a 8, centro. Nada, hay muchas formas de hacer lo mismo. Muchas. Porque esto, como yo les digo, no es Excel, no es Tableau. Em, entonces el beneficio, yo cuando aprendí esto pensaba que había una forma de hacer las cosas. Pero no hay, sino que esto es más creativo. O sea, es más como... Esto es más parecido a una clase de arte que a otra cosa. Entonces, la ventaja que tiene esto es que ustedes pueden crear su propia lógica, ¿no? Su propia lógica. Em, bueno, esto está bueno que es el método apply que te permite aplicar funciones a a una columna, a una serie. Entonces yo, por ejemplo, acá lo que voy a hacer es que voy a tomar cada valor de x y lo voy a multiplicar por 2. Y yo básicamente le paso esta función que definí acá, ¿no? Entonces tomo la variable común y la multiplico por 2. No tiene mucho sentido, pero bueno, es algo que se puede hacer. Acá más funciones, que después lo pueden ver. Nada, no es importante esto. Bueno, y por último pueden guardar data frames, los pueden guardar como de vuelta, como CSV, como Excel, con estas funciones. Y después nada, les queda experimentar. Hay muchas cosas que pueden hacer. Y nada, lo importante es que ustedes sepan qué quieren hacer y después fijarse en la documentación cómo se hace. Lo único que no vimos que es muy importante es cómo se pasa de filas a columnas. O cómo se pivotea. Bien, pero nada, qué sé yo. Tal vez los puedes confundir mucho. Pero les comento que está esta función que se llama pivot table, que básicamente es lo mismo que pivotear en Excel. Es lo mismo. Entonces lo pueden hacer acá.
Después mírenlo si ustedes saben lo que son las pivot tables. Pueden mirarlo, es una forma de agrupar. Yo lo pienso que es como una forma de agrupar variables con dos o más variables categóricas. Acá fíjense que es como una tabla cruzada, yo le digo. Acá tienen una variable, creo que dos en realidad, y acá otra. Y acá aplican una función de agregación, ¿no? Acá, por ejemplo, lo suma. Entonces, qué sé yo, podría tener lesión tipo de delito por un lado y barrio por otro. Y sumar cantidad registrada. Entonces, ahí yo tendría en cada barrio el tipo de delito, cuántos hay, ¿no? Y acá, nada, esto es un ejemplo, por ejemplo, que yo hago mucho, la verdad. Y yo creo que si ustedes no hacen esto, no tiene sentido que utilicen Python o Pandas. Que es crear funciones. Ustedes lo que van a ver es que tienen como un problema. Y ese problema lo pueden... O sea, lo que va a pasar es que se va a repetir en muchas situaciones. Entonces, lo que a ustedes les conviene hacer es crear funciones y generalizar esa solución que ustedes hicieron. Nada, eso es clave. Si ustedes ven el código que yo escribo, está lleno de funciones. Lleno. Porque trato de... Nada. De generalizar. Si ustedes no están generalizando y no están automatizando, no tiene sentido que utilicen Python. O R o lo que sea. Es la única razón para usarlo. Si no, utilicen Tableau. O Power BI. O Excel, ¿no? El tema de Excel es que es lento. Es limitado. Y te obliga a hacer las cosas como a la manera de Excel, ¿no? Acá uno lo puede hacer como quiera. Pero bueno, mientras... Es así, mientras más libertad uno tiene, más responsabilidad. Bien. Bueno, esta es la parte de la introducción de Pandas. Después calculo la idea es ver algo de visualización y serie de tiempo. Pero vamos a ver si llegamos.